placer realmente estar aquí en una presentación tan grato. Vamos a hablar ahora de un tema que está inspirado en gran parte del manejo en la conferencia que acabamos de escuchar sobre el cáncer de recto. Van a ver cómo la evolución del tratamiento ha cambiado un poco en los últimos años en cáncer de gástrico. Como todos sabemos, el cáncer gástrico sigue siendo la principal fuente de mortalidad en el Perú por esta enfermedad. El 95% de estos casos son muy avanzados, y la cirugía sigue siendo el tratamiento fundamental como herramienta para su control. Sin embargo, vemos con mucha expectativa cómo el tratamiento adyuvante mejora las tasas de curación que da la cirugía. El diagnóstico básicamente se hace con endoscopía y el estadiaje con tomografía. El PET es poca utilidad, digamos, en las lesiones mucinosas, sobre todo en los carcinomas de células dañinas. Sin embargo, debido a que la mayoría de nuestros pacientes en el Perú tienen un gran compromiso, digamos, de órganos vecinos, de los ganglios linfáticos regionales, la laparoscopía se convierte en una herramienta muy útil para descartar la enfermedad metastásica, y como ustedes pueden ver, hasta un 30% de beneficio en el cambio de la terapéutica cuando se utiliza citología de congelación. Cuando uno revisa los protocolos a nivel mundial, acá tenemos el esquema japonés, podemos distinguir tres grupos básicamente: un grupo con una enfermedad muy temprana, un grupo con una enfermedad locorregional y un grupo con enfermedad metastásica. Y todos estos tres grupos se expresan en casi todos los protocolos a nivel mundial. Acá tenemos de la guía de ESMO, y vemos también, ¿no?, tres grupos, y también en las guías americanas. Entonces, cada uno de estos grupos tiene un manejo diferente, tiene un enfoque diferente. Para el cáncer precoz, donde puedo observar que casi la posibilidad de curación se puede realizar tanto con cirugía endoscópica, como por cirugía abierta o laparoscópica, siempre y cuando sean, como vamos a ver, ciertos requisitos como T1A. En cambio, en la enfermedad regional, la cirugía juega un papel fundamental, ayudado por la neoadyuvancia y la adyuvancia, mientras que en cáncer metastásico avanzado, la quimioterapia es el pilar fundamental del manejo. Claro, siempre existe la cirugía de conversión que se llama ahora, que es aquella cirugía en la cual prácticamente sirve de rescate para aquellos pacientes con enfermedad metastásica y con beneficio en su vida. Para hacer cirugía endoscópica, por ejemplo, es un caso. Como ven ustedes, se puede hacer resecciones hasta de 45 milímetros, es como decía el doctor Fernando Palacios, y como ven es una lesión extensa que ha sido resecada completamente por una resección suncosa. Pero este tipo de resecciones, para lesiones bien diferenciadas y con ciertos criterios, requiere un gran expertise de parte de los cirujanos, y debido a la rareza que existe en el diagnóstico de cáncer precoz en el Perú, es muy difícil encontrar cirujanos que puedan realizar este tipo de cirugía. Por lo tanto, es recomendable, digamos, para nuestros pacientes con cáncer precoz realizar unas cirugías más limitadas, como una D1, ya sea distal o proximal, en los cuales se incluye la resección de los ganglios del grupo 8A y 9, o en el caso proximales, el grupo 11P. Estas gastrectomías modificadas tienen el beneficio de mejorar, digamos, las secuelas de la gastrectomía. Entonces, podemos concluir inicialmente que el manejo de cáncer precoz debería ser por endoscopía o por cirugía conservadora. Sin embargo, como les expliqué, la poca frecuencia con que se diagnostica estos cánceres en Perú hace que su generalización sea poco aplicable. ¿Y qué pasa con el cáncer locorregional? En el cual el tratamiento quirúrgico es el pilar fundamental. En estos casos, cuando los pacientes tienen un T2 o T4A, los tienen positivos, la resección quirúrgica, incluyendo con marges adecuados y la linfectomía de T2, es el pilar del tratamiento, y el objetivo es alcanzar curabilidad. En el INEM, el instituto, en la época pre-pandemia, como ven, hacíamos casi en promedio 180 gastrectomías por año, y cada vez con más frecuencia se van realizando gastrectomías totales. Como ven, en el año 2020 hubo el primer cruce de transición epidemiológica, haciendo que la gastrectomía total en forma porcentual sea más frecuente que la gastrectomía distal.
Esta cirugía radical, lamentablemente, solo puede comprometer la mayoría de los tumores primarios, gran parte de la enfermedad linfática regional y la infiltración directa de los órganos vecinos, pero difícilmente va a poder controlar la enfermedad peritoneal y la enfermedad metastásica, que son componentes de este diagnóstico avanzado del cáncer gástrico. La resección del tumor primario, obviamente, depende de la localización. Si es proximal, tengo que hacer una gastroscopia obligatoria, y depende del tipo macroscópico. Los pacientes que tienen un cáncer infiltrativo, como son Bowman 3 y Bowman 4, el margen es 5 centímetros. Y en estos casos, por más que esté a veces en el tercio medio del estómago, se requiere una gastroscopia total para lograr curabilidad. Los pacientes que tienen tumores localizados en la curvatura mayor o que hay ganglios a nivel del grupo 4SD de la clasificación japonesa o el grupo 10, requieren también esplenectomía en bloque, y solamente se justifica la pancreatectomía cuando hay infiltración directa del parénquima pancreático, ya sea por ganglios o por tumor primario. Y acá vemos, por ejemplo, un cáncer, un T4B del instituto, y como ven ustedes, está infiltrando el hígado y está infiltrando el páncreas. Entonces se ha realizado una exinteración de la abdominal superior izquierda, que incluye la resección pancreatoesplénica, hepática y todo el estómago, y como ven, la anastomosis intratorácica. Entonces, este tipo de cirugías está justificado, esta cirugía multivisceral, en ciertos casos, en los cuales no existe diseminación peritoneal o no existe enfermedad metastásica. Estos pacientes que son tumores T4B, que es una parte importante del manejo en nuestro país, se benefician de este tipo de resección multivisceral porque el pronóstico es mejor que cuando tienen enfermedad metastásica. Siempre que se logre R0, es posible ofrecerle curabilidad con un tipo de cirugía. Y parte de la resección del cáncer no solamente hay que enfocarse en primario, sino en la enfermedad locorregional, porque está demostrado que la linfanectomía de 2, como van a ver más adelante, es capaz de curar a los pacientes que tienen enfermedad localizada a este nivel. Entonces, parte del tratamiento estándar es la resección de los ganglios del grupo peripancreáticos y los ganglios que están localizados a nivel del tronco celíaco, de acuerdo a la clasificación japonesa. Sin embargo, resecciones más cortas, como inferiores, digamos, a D2, como la D1 o D1 más o D1 plus, solamente están justificados en cáncer gástrico precoz. Y la extensión de la linfadenia más allá de D2 tampoco tiene beneficio en la sobrevida cuando se hace en forma profiláctica. Entonces, cuando uno hace la resección, incluye estos esquemas porque tenemos alumnos residentes. Entonces, como ven ustedes aquí, uno tiene que sacar los ganglios del grupo 12 a 8, además de los peripancreáticos y OCP cuando tiene una resección distal, o incluidos los grupos esplénicos de las arterias esplénicas distales cuando uno tiene una gastrostomía total. ¿Y qué beneficio tiene la resección de estos ganglios? Ya el estudio holandés ya demostró claramente que a largo plazo tiene un beneficio en la sobrevida y con menores tasas con mayor efectividad, digamos, en la curación de estos pacientes, con tasas de recurrencia locorregionalmente inferiores a los pacientes que tienen D1. Y los pacientes que más se benefician, tal como se puede apreciar en el estudio italiano, son aquellos que tienen ganglios positivos y que tienen enfermedades, tumores avanzados, T2, T4. Y como ya fue mencionado anteriormente, la resección rutinaria, digamos, la resección profiláctica del vaso, incluyendo el grupo 10, no tiene ningún beneficio en la sobrevida, así como tampoco la resección de los ganglios linfáticos paraórticos. Estos procedimientos también se pueden hacer por cirugía laparoscópica, y tanto así que los beneficios, todos sabemos los beneficios de la cirugía laparoscópica, son beneficios estéticos, menor sangrado, mejor estancia hospitalaria corta, menor respuesta inflamatoria y menor formación de hernias. Obviamente, estos beneficios a corto plazo deberían tener un respaldo a largo plazo, y vemos como los estudios coreanos, clase 1 y clase 3, y el estudio japonés, obviamente mostraron que los resultados oncológicos para cáncer gástrico precoz son equivalentes. Por lo tanto en Japón como en Corea, el tratamiento estándar del cáncer gástrico precoz es laparoscópico.
Y también en cáncer gástrico avanzado se ha demostrado que las tasas de recurrencia y la sobrevida global son equivalentes tanto en el estudio chino y en el estudio coreano, el clase 2, para pacientes con cáncer gástrico avanzado para la localización distal. ¿Y qué pasa con los cánceres de localización alta que requieren gastrectomía total? Hasta la fecha no tenemos resultados oncológicos, pero esperamos de que en 2 años se hagan los resultados de los estudios japoneses, en los cuales, y el estudio coreano, clase 2, en los cuales probablemente se concluya que también, como el cáncer precoz va a ser beneficioso en el cáncer avanzado. Entonces, podemos decir que para el manejo del cáncer locorregional, la cirugía sigue siendo la piedra angular en el manejo del cáncer gástrico, ya sea por vía abierta o vía laparoscópica. Pero si sacar más órganos, como sacar el vaso, el páncreas, sacar los ganglios paraórticos, no mejora la sobrevida, pues ¿cómo podemos mejorar la sobrevida? ¿Cómo podemos mejorar los resultados oncológicos de estos pacientes que son sometidos a cirugía radical? Afortunadamente tenemos a nuestros amigos los oncólogos médicos que han demostrado que agregando quimioterapia a los pacientes con cirugía radical de 2 se puede lograr mejores tasas de sobrevida con mejores sin recurrencia locorregional, y que la infusión continua de fluoracilo es mejor que la infusión, digamos, por pastillas como el Capox. Sin embargo, en este estudio del MAGIC, por ejemplo, más adelante se demostró que la epirubicina en realidad no tenía ningún valor, quedando el fluoracilo con cisplatino como drogas activas. Y luego vino el FLOT, que mejoró inclusive los resultados del tratamiento anterior, logrando tasas de respuesta patológica completa similar a los de cáncer de recto, hasta de 23%. No tanto porque obviamente cáncer de recto tiene más superiores, pero 23% de tasas de respuesta patológica completa es bastante, siempre y cuando sea el FLOT clásico, ¿no? Con infusión continua, la leucovorina, los alipatines y los taxanos, tanto en los niveles en los estudios de fase 2 como en los estudios de fase 3. Incluso en los de fase 3 se demostró que existe una sobrevida media de 35 a 50 meses. Entonces, actualmente se considera que el estándar del tratamiento adyuvante para cáncer gástrico resecable debe ser FLOT, pero aquellos pacientes, pero como es un tratamiento muy intenso, solamente está indicado para pacientes que tienen un buen status performance. Sin embargo, para pacientes que no pueden recibir FLOT, se puede utilizar el FOLFOX. Entonces, nuestra tercera conclusión podríamos decir que la quimioterapia perioperatoria mejora los resultados de sobrevida global. ¿Y qué pasa con la radioterapia? Lamentablemente no es lo mismo, y el estudio ARTIS demostró que agregar radioterapia a S1 y oxaliplatino no tiene ningún beneficio en la sobrevida, y que tampoco agregar quimioterapia y radioterapia a la cirugía radical y a la quimioterapia sola en el estudio de Critics tampoco demostró beneficios en la sobrevida libre de enfermedad. Y entonces, ¿cuándo se indica radioterapia a los pacientes? El estudio de McDonald demostró que en realidad es útil solamente cuando no se hace una cirugía radical, o sea, se tiene menos que una de 2, o cuando los márgenes son positivos. Entonces, solamente en estos 2 casos tendríamos la oportunidad de agregar radioterapia a la quimioterapia y a la cirugía radical. Todos estos son estudios que han sido hechos en pacientes que tienen cirugía radical. Entonces, la adición de radioterapia no tiene resultados oncológicos. ¿Y qué pasa con la vedette? La vedette actual del tratamiento adyuvante o tratamiento sistémico, que son los tratamientos target. Hay varios estudios, como ven ustedes aquí, que están estudiando el trastuzumab, la denosumab, el nivolumab, y ninguno de ellos ha demostrado beneficio en el tratamiento del cáncer gástrico resecable. No estamos hablando del avanzado, sino del cáncer gástrico resecable, aquel que tiene cirugía radical y quimioterapia adyuvante. Entonces, agregar tratamiento target no tiene ningún beneficio. Y el INEM, actualmente estamos participando en este estudio con darolutamab más FLOT. Ya tenemos una buena cantidad de pacientes y esperamos los resultados dentro de 5 años. O lo más pronto 3 años. Entonces, agregar
agregar tratamiento target a la quimioterapia y a la cirugía radical en realidad no tiene mayor beneficio para el cáncer resecable. En conclusión, la gastrectomía radical sigue siendo la piedra angular del manejo del cáncer gástrico, siempre y cuando se pueda lograr una R0, y que el tratamiento adyuvante perioperatorio en realidad incrementa las tasas de resección R0 e incrementa la sobrevida. Bueno, muchas gracias.